Libro segundo. Adicionado N. D. Reformado, 2. 29 de julio de 1970, título primero Delitos contra la seguridad de la nación. Reformado, 2. 29 de julio de 1970, capítulo primero Traición a la patria N. D. Se recomienda consultar el decreto por el que se crea una nueva unidad del sistema monetario de los Estados Unidos mexicanos, publicado en el DOF de fecha 22 de junio de 1992 y 6 de enero de 1994, y el aviso por el que se informa que a partir del 1 de enero de 1994, se suprime la palabra nuevo, para volver a la denominación peso del nombre de la unidad del sistema monetario, publicado en el DOF el 15 de noviembre de 1995. Reformado, 2. 29 de julio de 1970, artículo 123, se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50,000 pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes. Y, realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someter la persona, grupo o gobierno extranjero. Y, tome parte en actos de hostilidad en contra de la nación, mediante acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero o coopere con este en alguna forma que pueda perjudicar a México. Cuando los nacionales sirvan como tropa, se impondrá pena de prisión de 1 a 9 años y multa hasta de 10,000 pesos. Adicionado, 2. 17 de julio de 1992, se considerará en el supuesto previsto en el primer párrafo de esta fracción, al que prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito. Y, forme parte de grupos armados dirigidos o asesorados por extranjeros, organizados dentro o fuera del país, cuando tengan por finalidad atentar contra la independencia de la República, su soberanía, su libertad o su integridad territorial o invadir el territorio nacional, aun cuando no exista declaración de guerra. If, destruya o quite dolosamente las señales que marcan los límites del territorio nacional, o haga que se confundan, siempre que ello origine conflicto a la República, o ésta se halla en estado de guerra. B. Reclute gente para hacer la guerra a México, con la ayuda o bajo la protección de un gobierno extranjero. B. Tenga, en tiempos de paso de guerra, relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjero o le dé instrucciones, información o consejos, con objeto de guiar a una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior. D. Proporcione dolosamente y sin autorización, en tiempos de paso de guerra, a persona, grupo o gobierno extranjeros, documentos, instrucciones o datos de establecimientos o de posibles actividades militares. D. Oculte o auxilie a quien cometa actos de espionaje, sabiendo que los realiza. X. Proporcione a un Estado extranjero o a grupos armados dirigidos por extranjeros, los elementos humanos o materiales para invadir el territorio nacional, o facilite su entrada a puestos militares, o le entregue o haga entregar unidades de combate o almacenes de boca o guerra o impida que las tropas mexicanas reciban estos auxilios. X. Solicite la intervención o el establecimiento de un protectorado de un Estado extranjero o solicite que aquel haga la guerra a México. Si no se realiza lo solicitado, la prisión será de 4 a 8 años y multa hasta de 10,000 pesos. Si invita a individuos de otro Estado para que hagan armas contra México o invadan el territorio nacional, sea cual fuere el motivo que se tome. Si no se realiza cualquiera de estos hechos, se aplicará la pena de 4 a 8 años de prisión y multa hasta de 10,000 pesos. Si trate de enajenar o gravar el territorio nacional o contribuya a su desmembración. Si reciba cualquier beneficio, o acepte promesa de recibirlo, con el fin de realizar alguno de los actos señalados en este artículo. Xid, acepte del invasor un empleo, cargo, comisión y dicte, acuerde o vote providencias encaminadas a firmar al gobierno intruso y debilitar al nacional. Y 15. Cometa, declarada la guerra o rota las hostilidades, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje o conspiración. N. D. Se recomienda consultar el decreto por el que se crea una nueva unidad del sistema monetario de los Estados Unidos mexicanos, publicado en el DOF de fecha 22 de junio de 1992 y 6 de enero de 1994, y el aviso por el que se informa que a partir del 1 de enero de 1994, se suprime la palabra nuevo, para volver a la denominación peso del nombre de la unidad del sistema monetario, publicado en el DOF el 15 de noviembre de 1995. Reformado, 2. 29 de julio de 1970, artículo 124, se aplicará la pena de prisión de 5 a 20 años y multa hasta de 25,000 pesos, al mexicano que,
y, sin cumplir las disposiciones constitucionales, celebre o ejecute tratados o pactos de alianza ofensiva con algún Estado, que produzcan o puedan producir la guerra de México con otro, admita tropas o unidades de guerra extranjeras en el país. Y, en caso de una invasión extranjera, contribuya a que en los lugares ocupados por el enemigo se establezca un gobierno de hecho, ya sea dando su voto, concurriendo a juntas, firmando actas o representaciones o por cualquier otro medio. Y, acepte del invasor un empleo, cargo o comisión, o el que, en el lugar ocupado, habiéndolo obtenido de manera legítima lo desempeñe en favor del invasor. Y cuarto, con actos no autorizados ni aprobados por el gobierno, provoque una guerra extranjera con México, o exponga a los mexicanos a sufrir por esto, vejaciones o represalias. D. Se recomienda consultar el decreto por el que se crea una nueva unidad del sistema monetario de los Estados Unidos mexicanos, publicado en el DOF de fecha 22 de junio de 1992 y 6 de enero de 1994, y el aviso por el que se informa que a partir del 1 de enero de 1994, se suprime la palabra nuevo, para volver a la denominación peso del nombre de la unidad del sistema monetario, publicado en el DOF el 15 de noviembre de 1995. Reformado, 29 de julio de 1970, artículo 125, se aplicará la pena de 2 a 12 años de prisión y multa de 1.000 a 20.000 pesos al que incite al pueblo a que reconozca el gobierno impuesto por el invasor o a que acepte una invasión o protectorado extranjero. Reformado, 29 de julio de 1970, artículo 126, se aplicarán las mismas penas a los extranjeros que intervengan en la comisión de los delitos a que se refiere este capítulo, con excepción de los previstos en las fracciones sexto y bi del artículo 123. Reformado, 29 de julio de 1970, capítulo segundo espionaje D. Se recomienda consultar el decreto por el que se crea una nueva unidad del sistema monetario de los Estados Unidos mexicanos, publicado en el DOF de fecha 22 de junio de 1992 y 6 de enero de 1994, y el aviso por el que se informa que a partir del 1 de enero de 1994, se suprime la palabra nuevo, para volver a la denominación peso del nombre de la unidad del sistema monetario, publicado en el DOF el 15 de noviembre de 1995. Reformado y reubicado, 29 de julio de 1970, artículo 127, se aplicará la pena de prisión de 5 a 20 años y multa hasta de 50.000 pesos al extranjero que en tiempo de paz, con objeto de guiar a una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior, tenga relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjero o le dé instrucciones, información o consejos. La misma pena se impondrá al extranjero que en tiempo de paz proporcione, sin autorización a persona, grupo o gobierno extranjero, documentos, instrucciones o cualquier dato de establecimientos o de posibles actividades militares. Se aplicará la pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50.000 pesos al extranjero que, declarada la guerra o rota las hostilidades contra México, tenga relación o inteligencia con el enemigo, le proporcione información, instrucciones o documentos o cualquier ayuda que en alguna forma perjudique o pueda perjudicar a la nación mexicana. D. Se recomienda consultar el decreto por el que se crea una nueva unidad del sistema monetario de los Estados Unidos mexicanos, publicado en el DOF de fecha 22 de junio de 1992 y 6 de enero de 1994, y el aviso por el que se informa que a partir del 1 de enero de 1994, se suprime la palabra nuevo, para volver a la denominación peso del nombre de la unidad del sistema monetario, publicado en el DOF el 15 de noviembre de 1995. Reformado y reubicado, 29 de julio de 1970, artículo 128, se aplicará la pena de prisión de 5 a 20 años y multa hasta de 50.000 pesos, al mexicano que, teniendo en su poder documentos o informaciones confidenciales de un gobierno extranjero, lo revele a otro gobierno, si con ello perjudica a la nación mexicana. D. Se recomienda consultar el decreto por el que se crea una nueva unidad del sistema monetario de los Estados Unidos mexicanos, publicado en el DOF de fecha 22 de junio de 1992 y 6 de enero de 1994, y el aviso por el que se informa que a partir del 1 de enero de 1994, se suprime la palabra nuevo, para volver a la denominación peso del nombre de la unidad del sistema monetario, publicado en el DOF el 15 de noviembre de 1995. Reformado, 29 de julio de 1970, artículo 129, se impondrá la pena de 6 meses a 5 años de prisión y multa hasta de 5.000 pesos al que teniendo conocimiento de las actividades de un espía y de su identidad, no lo haga saber a las autoridades.
Reformado, 2, 29 de julio de 1970, capítulo 3, edición MD. Se recomienda consultar el decreto por el que se crea una nueva unidad del sistema monetario de los Estados Unidos mexicanos, publicado en el DOF de fecha 22 de junio de 1992 y 6 de enero de 1994, y el aviso por el que se informa que a partir del 1 de enero de 1994, se suprime la palabra nuevo, para volver a la denominación peso del nombre de la unidad del sistema monetario, publicado en el DOF el 15 de noviembre de 1995. Reformado y reubicado, DOF 29 de julio de 1970, artículo 130, se aplicará la pena de 6 meses a 8 años de prisión y multa hasta de 10,000 pesos, a los que en forma tumultuaria, sin uso de armas, resistan o ataquen a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones con alguna de las finalidades a que se refiere el artículo 132. A quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de sedición, se les aplicará la pena de 5 a 15 años de prisión y multa hasta de 20,000 pesos. Adicionado, DOF 29 de julio de 1970, capítulo 4 motín MD. Se recomienda consultar el decreto por el que se crea una nueva unidad del sistema monetario de los Estados Unidos mexicanos, publicado en el DOF de fecha 22 de junio de 1992 y 6 de enero de 1994, y el aviso por el que se informa que a partir del 1 de enero de 1994, se suprime la palabra nuevo, para volver a la denominación peso del nombre de la unidad del sistema monetario, publicado en el DOF el 15 de noviembre de 1995. Reformado y reubicado, DOF 29 de julio de 1970, artículo 131, se aplicará la pena de 6 meses a 7 años de prisión y multa hasta de 5,000 pesos, a quienes para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio o para evitar el cumplimiento de una ley, se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público con empleo de violencia en las personas o sobre las cosas, amenacen a la autoridad para intimidarla o obligarla a tomar alguna determinación. A quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de motín, se les aplicará la pena de 2 a 10 años de prisión y multa hasta de 15,000 pesos. Adicionado, DOF 29 de julio de 1970, capítulo B Rebelión MD. Se recomienda consultar el decreto por el que se crea una nueva unidad del sistema monetario de los Estados Unidos mexicanos, publicado en el DOF de fecha 22 de junio de 1992 y 6 de enero de 1994, y el aviso por el que se informa que a partir del 1 de enero de 1994, se suprime la palabra nuevo, para volver a la denominación peso del nombre de la unidad del sistema monetario, publicado en el DOF el 15 de noviembre de 1995. Reformado y reubicado, DOF 29 de julio de 1970, artículo 132, se aplicará la pena de 2 a 20 años de prisión y multa de 5,000 a 50,000 pesos a los que, no siendo militares en ejercicio, con violencia y uso de armas traten de abolir o reformar la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Y, reformar, destruir o impedir la integración de las instituciones constitucionales de la Federación, o su libre ejercicio. Y, reformada, DOF 23 de diciembre de 1974, y, separar o impedir el desempeño de su cargo a alguno de los altos funcionarios de la Federación mencionados en el artículo 2 de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación, del Distrito Federal y de los altos funcionarios de los estados. Se recomienda consultar el decreto por el que se crea una nueva unidad del sistema monetario de los Estados Unidos mexicanos, publicado en el DOF de fecha 22 de junio de 1992 y 6 de enero de 1994, y el aviso por el que se informa que a partir del 1 de enero de 1994, se suprime la palabra nuevo, para volver a la denominación peso del nombre de la unidad del sistema monetario, publicado en el DOF el 15 de noviembre de 1995. Reformado y reubicado, DOF 29 de julio de 1970, artículo 133, las penas señaladas en el artículo anterior se aplicarán al que residiendo en territorio ocupado por el gobierno federal, y sin mediar coacción física o moral, proporcione a los rebeldes, armas, municiones, dinero, víveres, medios de transporte o de comunicación, o impida que las tropas del gobierno reciban estos auxilios. Si residiere en territorio ocupado por los rebeldes, la prisión será de 6 meses a 5 años.
al funcionario empleado público de los gobiernos federal o estatales, o de los municipios, de organismos públicos descentralizados, de empresas de participación estatal, o de servicios públicos, federales o locales, que teniendo por razón de su cargo documentos o informes de interés estratégico, los proporcione a los rebeldes, se le aplicará pena de 5 a 40 años de prisión y multa de 5.000 a 50.000 pesos. D. Se recomienda consultar el decreto por el que se crea una nueva unidad del sistema monetario de los Estados Unidos mexicanos, publicado en el DOF de fecha 22 de junio de 1992 y 6 de enero de 1994, y el aviso por el que se informa que a partir del 1 de enero de 1994, se suprime la palabra nuevo, para volver a la denominación peso del nombre de la unidad del sistema monetario, publicado en el DOF el 15 de noviembre de 1995. Reformado y reubicado, DOF 29 de julio de 1970, artículo 134, se aplicará la pena de 2 a 20 años de prisión y multa de 5.000 a 50.000 pesos a los que, no siendo militares en ejercicio, con violencia y uso de armas, atenten contra el gobierno de alguno de los estados de la federación, contra sus instituciones constitucionales o para lograr la separación de su cargo de alguno de los altos funcionarios del estado, cuando interviniendo los poderes de la Unión en la forma prescrita por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los rebeldes no depongan las armas. D. Se recomienda consultar el decreto por el que se crea una nueva unidad del sistema monetario de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF de fecha 22 de junio de 1992 y 6 de enero de 1994, y el aviso por el que se informa que a partir del 1 de enero de 1994, se suprime la palabra nuevo, para volver a la denominación peso del nombre de la unidad del sistema monetario, publicado en el DOF el 15 de noviembre de 1995. Reformado y reubicado, DOF 29 de julio de 1970, artículo 135, se aplicará la pena de 1 a 20 años de prisión y multa hasta de 50.000 pesos al que, y, en cualquier forma o por cualquier medio invite a una rebelión, y, residiendo en territorio ocupado por el gobierno, a, oculte o auxilie a los espías o exploradores de los rebeldes, sabiendo que lo son. B. Mantenga relaciones con los rebeldes, para proporcionarles noticias concernientes a las operaciones militares u otras que les sean útiles. Y, voluntariamente sirva un empleo, cargo o comisión en lugar ocupado por los rebeldes, salvo que actúe coaccionado o por razones humanitarias. D. Se recomienda consultar el decreto por el que se crea una nueva unidad del sistema monetario de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF de fecha 22 de junio de 1992 y 6 de enero de 1994, y el aviso por el que se informa que a partir del 1 de enero de 1994, se suprime la palabra nuevo, para volver a la denominación peso del nombre de la unidad del sistema monetario, publicado en el DOF el 15 de noviembre de 1995. Reformado y reubicado, DOF 29 de julio de 1970, artículo 136, a los funcionarios o agentes del gobierno y a los rebeldes que después del combate causen directamente o por medio de órdenes, la muerte a los prisioneros, se les aplicará pena de prisión de 15 a 30 años y multa de 10.000 a 20.000 pesos. Reformado y reubicado, DOF 29 de julio de 1970, artículo 137, cuando durante una rebelión se cometan los delitos de homicidio, robo, secuestro, despojo, incendio, saque u otros delitos, se aplicarán las reglas del concurso. Los rebeldes no serán responsables de los homicidios ni de las lesiones inferidas en el acto de un combate, pero de los que se causen fuera del mismo, serán responsables tanto el que los mande como el que los permita y los que inmediatamente los ejecuten. Reformado y reubicado, DOF 29 de julio de 1970, artículo 138, no se aplicará pena a los que depongan las armas antes de ser tomados prisioneros, si no hubiesen cometido alguno de los delitos mencionados en el artículo anterior. Adicionado, DOF 29 de julio de 1970, capítulo 6 Terrorismo, reformado, DOF 14 de marzo de 2014, artículo 139, se impondrá pena de prisión de 15 a 40 años y 400 a 1.200 días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten.
y a quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación, instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional, o presionar a la autoridad o un particular, u obligar a este para que tome una determinación. Y al que acuerde o prepare un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya cometido en territorio nacional. Las sanciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo se aumentarán en una mitad, cuando además, el delito sea cometido en contra de un bien inmueble de acceso público, y se genere un daño o perjuicio a la economía nacional, o tercero, en la comisión del delito se detenga en calidad de rehén a una persona. Adicionado, 28 de junio de 2007, artículo 139 bis, se aplicará pena de 1 a 9 años de prisión y de 100 a 300 días multa, a quien encubra a un terrorista, teniendo conocimiento de sus actividades o de su identidad. Adicionado, 28 de junio de 2007, artículo 139 ter, se aplicará pena de 5 a 15 años de prisión y de 200 a 600 días multa al que amenace con cometer el delito de terrorismo a que se refiere el párrafo primero del artículo 139. Adicionado con los artículos que lo integran, 14 de marzo de 2014, capítulo 6 bis del financiamiento al terrorismo, adicionado, 14 de marzo de 2014, artículo 139 quater, se impondrá la misma pena señalada en el artículo 139 de este código, sin perjuicio de las penas que corresponden por los demás delitos que resulten, al que por cualquier medio que fuere, ya sea directa o indirectamente, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar actividades de individuos u organizaciones terroristas, o para ser utilizados, o pretendan ser utilizados, directa o indirectamente, total o parcialmente, para la comisión, en territorio nacional o en el extranjero, de cualquiera de los delitos previstos en los ordenamientos legales siguientes, y del Código Penal Federal, los siguientes. 1. Terrorismo, previstos en los artículos 139, 139 bis y 139 ter. 2. Sabotaje, previsto en el artículo 140. 3. Terrorismo internacional, previsto en los artículos 148 bis, 148 ter y 148 quater. 4. Ataques a las vías de comunicación, previstos en los artículos 167, fracción noveno, y 170, párrafos primero, segundo y tercero, y 5. Robo, previsto en el artículo 368 quinquies. Y de la ley que declara reservas mineras los yacimientos de uranio, torio y las demás sustancias de las cuales se obtengan isótopos sensibles que puedan producir energía nuclear, los previstos en los artículos 10 y 13. Adicionado, 14 de marzo de 2014, artículo 139 quinquiles, se aplicará de 1 a 9 años de prisión y de 100 a 300 días multa, a quien encubra a una persona que haya participado en los delitos previstos en el artículo 139 quater de este código. Adicionado, 29 de julio de 1970, capítulo séptimo sabotaje, reformado primer párrafo, 14 de julio de 2014, artículo 140, se impondrá pena de 2 a 20 años de prisión y multa de 1.000 a 50.000 pesos, al que dañe, destruya, perjudique o ilícitamente entorpezca vías de comunicación, servicios públicos, funciones de las dependencias del Estado, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal, órganos constitucionales autónomos o sus instalaciones, plantas siderúrgicas, eléctricas o de las industrias básicas, centros de producción o distribución de artículos de consumo necesarios de armas, municiones o implementos bélicos, con el fin de trastornar la vida económica del país o afectar su capacidad de defensa. Reformado, 29 de julio de 1970, se aplicará pena de 6 meses a 5 años de prisión y multa hasta de 5.000 pesos, al que teniendo conocimiento de las actividades de un saboteador y de su identidad, no lo haga saber a las autoridades.
Adicionado, 12 de enero de 2016, las sanciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo se aumentarán hasta en una mitad, cuando los actos de sabotaje se realicen en los ductos, equipos, instalaciones o activos, de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores a que se refiere la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Adicionado, 29 de julio de 1970, capítulo 8 Conspiración ND. Se recomienda consultar el decreto por el que se crea una nueva unidad del sistema monetario de los Estados Unidos mexicanos, publicado en el DOF de fecha 22 de junio de 1992 y 6 de enero de 1994, y el aviso por el que se informa que a partir del 1 de enero de 1994, se suprime la palabra nuevo, para volver a la denominación peso del nombre de la unidad del sistema monetario, publicado en el DOF el 15 de noviembre de 1995. Reformado y reubicado, 29 de julio de 1970, artículo 141, se impondrá pena de 1 a 9 años de prisión y multa hasta de 10.000 pesos a quienes resuelvan de concierto cometer uno o varios de los delitos del presente título y acuerden los medios de llevar a cabo su determinación. Adicionado, 29 de julio de 1970, capítulo 9 Disposiciones comunes para los capítulos de este título, reformado y reubicado, 29 de julio de 1970, artículo 142, al que instigue, incite o invite a la ejecución de los delitos previstos en este título se le aplicará la misma penalidad señalada para el delito de que se trate, a excepción de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 130, en el segundo párrafo del artículo 131, y en la fracción I del artículo 135, que conservan su penalidad específica. Reformado, 28 de junio de 2007, al que instigue, incite o invite a militares en ejercicio, a la ejecución de los delitos a que se refiere este título, se le aplicará pena de 5 a 40 años de prisión, con excepción del delito de terrorismo, cuya pena será de 8 a 40 años de prisión y de 500 a 1.150 días multa. Reformado y reubicado, 29 de julio de 1970, artículo 143, cuando de la comisión de los delitos a que se refiere el presente título resultar en otros delitos, se estará a las reglas del concurso. Además de las penas señaladas en este título, se impondrá a los responsables si fueren mexicanos, la suspensión de sus derechos políticos por un plazo hasta de 10 años, que se computará a partir del cumplimiento de su condena. En los delitos comprendidos en los capítulos I y segundo del presente título, se impondrá la suspensión de tales derechos, hasta por 40 años. Reformado y reubicado, 29 de julio de 1970, artículo 144, se consideran delitos de carácter político los de rebelión, sedición, motín y el de conspiración para cometerlos. Reformado, 14 de julio de 2014, artículo 145, se aplicará pena de 5 a 40 años de prisión y de 120 a 1.150 días multa, al funcionario empleado de los gobiernos federal o estatales, o de los municipios, de organismos públicos descentralizados, de empresas de participación estatal o de servicios públicos, federales o locales, o de órganos constitucionales autónomos, que incurran en alguno de los delitos previstos por este título, con excepción del delito de terrorismo, cuya pena será de 9 a 45 años de prisión y de 500 a 1.150 días multa.